Bueno, vamos a terminar de ver este texto de Primera de Corintios 12, unas cosas ahí interesantes y luego nos regresamos a Efesios 4 para continuar con el libro. Si quieren, vamos ahí a Primera de Corintios 12, donde comentábamos que de estas tres listas que Pablo escribe, una a la iglesia de Éfeso, segunda a la iglesia de Romanos, en el capítulo 12 también, donde vimos estos 7 dones, y Corintios 12. Y aquí Pablo usa 3 palabras al referirse a la actividad o a lo dado por Dios a los creyentes. Habíamos dicho aquí, por ejemplo, que en el capítulo 12, Primera de Corintios 12, 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace las cosas, todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, estas 3 palabras nos ayudan también a entender quién nos capacita, ¿verdad? A quién servimos, o quién es la cabeza de la iglesia, y qué es lo que Dios hace cuando usa a los creyentes. Mencionábamos que aquí en el versículo 4, cuando se refiere a dones, suena muy paralelo a Romanos 12, ¿verdad? Los 7 dones que llamamos motivacionales. Unos enseñan, otros sirven, otros exhortan, presiden, reparte, tiene misericordia, o tiene el don de profecía, que es exponer la verdad de la palabra. Y eso es dado por el Espíritu, es decir, cuando el creyente o el Espíritu viene a morar al creyente, el Espíritu es el que capacita, usando la persona o la personalidad o la forma de pensar, pues, del individuo, pero impulsado por el Espíritu para tomar acción, para ver las cosas desde el punto de vista de Dios en sabiduría, y entonces tomar acción con la guía y la dirección, o la dirección y el poder del Espíritu de Dios. Y luego en el 5 dice diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En la iglesia sucede esto, que cuando hay alguna persona que Dios le está usando, o los ancianos o los hermanos ven que alguien está siendo usado por Dios y tiene ese amor o esa pasión, o de servir, por ejemplo, o de exhortar, o de tomar la iniciativa para encabezar algún proyecto o hacer funcionar un sistema, se identifica que esa persona tiene ese don de parte de Dios, y entonces, habiendo oportunidades de servicio en la iglesia, se le abre oportunidad o se le asigna un ministerio o una administración de ese don, ¿verdad? Es decir, ese don se pone al servicio de Dios, de la iglesia, y entonces tiene una actividad, puede ser continua o de medio tiempo, ¿verdad? Constante, o de cada actividad. Y esto lo ilustra el tema de los ministerios, que es la palabra servicio, la palabra diaconía, que es el servidor, ¿verdad? Está al servicio, está siendo utilizado. Y lo ilustra la historia de Hechos 6, ¿verdad? Que con este conflicto, estas murmuraciones por el tema de la distribución de la comida, se asigna a 7 varones llenos del Espíritu, es decir, con un don por el Espíritu, un don de servicio en ese momento, y se le asigna a ellos repartir y servir a las mesas.
ese es un ejemplo de una actividad o de un ministerio en medio de la iglesia, ¿verdad? Y entonces el resultado o el impacto que tiene esa actividad en medio de la iglesia es lo que menciona el versículo 6. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. En esa actividad realizada por personas que tienen uno de los dones, tiene un impacto en la iglesia. La iglesia es edificada, la iglesia es enseñada, es exhortada, ¿sí? Y hay diversas formas en que Dios puede cambiar pensamientos en los creyentes, dar convicción o dar convicción de pecado, por ejemplo, o ser de aliento para realizar una acción, algún cambio, para confiar más en Dios, etcétera. Y entonces esas operaciones parece que las desglosa un poquito más adelante en este texto. Dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Verdad? ¿Sí ven entonces la secuencia de estos tres elementos? El don dado por el Espíritu, el ministerio bajo el señorío de Cristo, siendo Cristo la cabeza y sirviendo a Él, y después las operaciones o las manifestaciones de esa actividad. ¿Aquí tienen alguna duda o comentario, alguna observación? ¿Nada? Entonces, seguimos. Vean a partir del versículo 8, el impacto o el beneficio o la forma en que Dios usa a los creyentes es esta. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está una forma en que el don está siendo expresado con palabras de sabiduría, ¿verdad? Es decir, tiene la capacidad de ver cómo Dios trabaja, ver el punto de vista de Dios usando las escrituras, y entonces habla palabras sabias para beneficio de los creyentes. Esto puede ser aplicable en un profeta, por ejemplo, o en alguien que está enseñando, o alguien que está exhortando, habla con sabiduría. Luego dice, a otro palabra de ciencia. Este es conocimiento por experiencia. Ese pudiera aplicarse también al que exhorta, ¿verdad? Está dando palabras de ciencia o palabra de conocimiento en base a la experiencia y sabe qué ruta los creyentes pueden tomar respecto a situaciones personales, porque la Biblia también lo menciona, o el libro de Proverbios, en cosas quizá más prácticas, pero es conocimiento de los caminos de Dios. Dice palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Dice a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Siempre ha sido controversial hablar acerca de las sanidades, si hoy en día existen o no, o si en la iglesia debe de haber o no. Entonces, aquí lo menciona como uno de entre varios dones. Y yo sí creo que Dios obra para sus propósitos sanando físicamente a personas. No tiene que ser necesariamente siempre, todas las ocasiones. También Dios también trabaja y nos enseña en medio de las enfermedades. Sí, Dios permite debilidades en nuestros cuerpos para depender de Él, pero también he visto casos donde personas son recuperadas de algún malestar o de algún cáncer, etcétera, por la obra del Señor en sus vidas. Puede ser también no solamente la sanidad física, pero primero la espiritual o la vida espiritual que Dios nos trae, pero también la sanidad del alma. Algo que hace el pecado en las personas es que daña nuestra alma con temores, angustias, amarguras,
desesperanza, tristezas, en fin, que tienen al alma prisionada, pues, de alguna manera, pero a través del nacimiento espiritual y la obra del Espíritu en nosotros, Dios sana nuestras almas, ¿verdad? A que sean controladas y dominadas por el Espíritu Santo y los pensamientos de las Escrituras. Dice el versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus también es poder percibir las intenciones de las personas, ¿verdad? A otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Aquí me parece interesante esto porque sobre ese tema de lenguas o hablar en lenguas e interpretación, Pablo aquí en Corintios habla todo el capítulo 14. Todo el capítulo 14 es acerca de este asunto de hablar en lenguas. Y Pablo explica en dónde entra ese tema en medio de la iglesia, es decir, cómo lo ubicamos ese tema de hablar en lenguas en medio de la iglesia. Si quieren también ahorita podemos ir un poco a eso, pero el domingo pasado Víctor nos enseñó algo acerca vimos este texto de Corintios. Miren, vean Primera de Corintios 1 y alguien lea del 4 al 9. Primera de Corintios 1, del 4 al 9. ¿Quién lo lee, por favor? Primera de Corintios 1, del 4 al 9. ¿Lo leo, Rafa? Sí, Víctor, por favor. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Sí, muchas gracias. Víctor mencionaba justamente que en la iglesia de Corinto había varios problemas que surgen de la carnalidad o del dominio de la carne en los creyentes, ignorando nuestra posición, ignorando la obra del Espíritu y no andando en fe. Entonces, pues en Corinto hay varios problemas, ¿verdad? Que Pablo los va mencionando más adelante. Y es muy interesante cómo en estos primeros versículos se refiere Pablo a ellos, dice que da gracias a Dios por ellos, ¿sí? Aquí yo le puse en mi Biblia un signo de interrogación o de admiración también. Es si los corintios están pasando por tantos problemas de falta de unidad, inmoralidad, etcétera, ¿por qué Pablo menciona que da gracias a Dios por ellos, no? Y esto es muy relevante porque es la iglesia de Cristo. No deja de ser la iglesia por la que Cristo murió y dio su sangre. Dice, y da gracias por la gracia de Dios que les fue dada. La gracia de Dios que les fue dada. Dice el 5, en todas las cosas fuisteis enriquecidos. En el 6, han sido confirmados. En el 7, nada os falta en ningún don. ¿Verdad? Es decir, ellos por la presencia del Espíritu tenían la posición y la capacidad espiritual para edificarse, ¿sí? Para estar unidos, para hablar palabras de sabiduría, para alentarse, para defender la verdad, etcétera. Pero no estaban dependiendo en eso.
y más bien Pablo tiene que explicarles acá el asunto del don de lenguas porque se estaban como enfocando o se estaban, sí, como enfocando o exaltando expresiones secundarias, ¿verdad? Es decir, es una iglesia que habla en lenguas, ¿sí? Pero están dominados por la carne. Entonces, ¿cómo cuadra esas dos cosas? Una iglesia carnal dominada por la carne, pero eso sí, hablan en lenguas, ¿no? O hay sanidades en medio de ellos y no conocen lo que es el amor, y Pablo les habla en el capítulo 13 acerca del amor. ¿Sí me explico? ¿Tienen algún comentario, alguna observación? ¿Qué piensan de esto? De que tienen todo en el espíritu, pero andan en la carne, pero eso sí, es una iglesia que habla en lenguas, ¿verdad? Que exaltan el hablar en lenguas. ¿Qué piensan? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Observación? ¿Pregunta? ¿Todavía no despiertan? Entonces Pablo les indica en estos textos que sí, el hablar en lenguas, digamos que existe, ¿verdad? Dice Pablo, yo mismo hablo en lenguas, pero lo hago para con Dios, ¿sí? Si alguien habla en lenguas, no edifica a la iglesia, sino se edifica a sí mismo porque habla para con Dios. Si alguien quiere edificar a la iglesia, que de eso se tratan los dones fueron dados para edificar a la iglesia. Si alguien tiene don de lenguas y quiere hablar en lenguas a la iglesia, Pablo dice entonces, ok, entonces que haya un intérprete de lenguas y que nos diga una bendición o una edificación o palabra de verdad de esa interpretación. Y luego Pablo dice, si alguien habla a lenguas extraña, que sean 2 o 3 máximo y que lo hagan por turno y con un intérprete. ¿Ven? Entonces, esto es lo que Pablo les dice en el capítulo 14 respecto al don de lenguas. Estaban la iglesia desbalanceada y Pablo les dice, les invito a que procuren los dones mejores. Hay un camino más excelente. En el 14:1 dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Sí? La iglesia es edificada cuando aprende verdad, cuando es exhortada a la verdad para aprender, memorizarla, vivir de acuerdo a la verdad, creer la verdad, en fin. Entonces, seguimos acá en el capítulo 12, donde dijimos en el 10, versículo 10 a otro, interpretación de lenguas. En el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es a elección nuestra, sino es como Él quiere. Dice, así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo también, y así también Cristo. Luego repite en el 18, mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Otra vez, como Él quiso, no es a elección nuestra, sino como Él impulsa o reparte esos dones. Luego, desde el 28 al 31, dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Estas tres, ¿cómo se llama? Esta lista de 3 hasta aquí se parece un poco a la de Efesios 4, ¿verdad? Primero apóstoles, luego profetas y luego maestros. Allá dice pastores, maestros. Y dice luego los que hacen milagros. También podemos hacer referencia al libro de los Hechos, por ejemplo, con Esteban, Pedro. Después los que sanan,
los que ayudan, los que administran. Puede ser el de, ¿cómo se llama? El de repartir, los que tienen don de lenguas. Y ve estas preguntas retóricas con la respuesta no es, ¿son todos apóstoles? No. O sea, la respuesta obvia que no escribe es no, ¿verdad? ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Hablando del cuerpo, ¿dónde estaría el cuerpo si todos son oído o si todos son nariz o si todos son boca? Entonces, de ahí el tema de que Dios pone en medio de la iglesia como Él quiere, en los diversos miembros, una actividad para edificación del cuerpo. Y en el 31 lo que mencionamos, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bueno, ahora sí, hasta aquí algunas preguntas, observación. ¿Qué piensan? Yo quisiera comentar, Rafa, de lo que, bueno, 2 puntos, de lo de la sanidad, que vimos acá de los que tienen don de sanidad. Eso me hace muy interesante porque muchos tenemos la necesidad, ¿no? En nuestro propio cuerpo o en el cuerpo de seres queridos o de hermanos, ¿no? Que problemas de salud, pues. Y es un anhelo que pues siempre está en nuestro corazón cuando alguien se duele, o sea, alguien está enfermo, pues queremos que esté bien, pues. Y ahí es una oportunidad bien grande, en medio de una situación bien complicada, poder confiar en que es la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, Dios tiene control de la vida, ¿no? Es el que genera vida y quita vida. Y podríamos estar en una situación muy complicada, ¿no? De salud, pero el entender que se va a hacer la voluntad de Dios, pues no siempre, no necesariamente nuestra voluntad, pues es lo que vale para, o lo más importante, digamos, para Dios, ¿no? A veces perdemos familiares, perdemos seres muy cercanos y pues es muy doloroso para o sea, para uno, pues, perder, ¿no? A un ser querido. El punto es dónde está el enfoque, pues, en lo que Dios hace. O sea, por ejemplo, si muere alguien cercano, pues esa fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Y esa persona va a estar mejor donde Dios quiera, pues, como dice, Él da a quien quiere y como quiere, pues. Y si se sana, pues también fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Con un propósito, pues. Entonces, poder identificar eso y estar tranquilos y confiados, ¿verdad? O sea, se va a hacer la voluntad de Dios y esa es la esperanza que podemos compartir. O sea, tenemos seres queridos que no conocen a Dios y hay son los llantos y todo lo que hay, ¿no? Bueno, también, o el dolor que hay o el enojo contra Dios porque resultó de una forma, ¿no? Se perdió una vida o algo, pues, y es lo importante de conocer a Dios, pues, de conocerlo y confiar en Él, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto a la sanidad. No sé qué piensen, pues, pero bueno, es algo que he aprendido, pues, o creo. Y lo otro es de lo que comentabas, que cómo se combinaban los dones, como hablar en lenguas o lo que estaban haciendo la iglesia de Corinto. Y que Pablo les recuerda aquí, pues, en los primeros versículos, ¿no? Que ya estaban completos, su posición, como comentaste,
que eran ricos espiritualmente también. Pero ¿por qué vivían de manera carnal, pues? Y algo que vimos es que pues, sí eran salvos, pero vivían efectivamente mucho en la carne y pues debido, justamente anoche platicamos ahí con el tocayo, pues, de la cuestión de vivir en la carne, pues, o sea, de no ver hasta la esperanza que tenemos, pues, y que ya somos, sino satisfacer nuestras necesidades inmediatas, otra vez vernos a nosotros mismos, o sea, satisfacer nuestras necesidades inmediatas de cuestiones terrenales, pues, ¿no? Que pueden ser espirituales, o es, como dice el tocayo, espiritualoides, ¿no? O sea, como, no sé, o sea, algo emocional, pues, pero limitado aquí a nuestro entorno y a cosas que se van a quedar aquí en la tierra, ¿no? Y no ver allá al futuro, a lo que va a suceder, ¿no? O sea, digo, a la esperanza que tenemos de estar en la eternidad o reinando con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Básicamente es eso. Yo creo que ellos vivían en la carne y ayer comentábamos que la carne es igual al yo, ¿no? Y es referencia o es también a la ley. O sea, ¿qué hago yo pues para vivir la vida, ¿no? Y ahí es donde venía el fracaso, pues, de los corintios, ¿no? Con toda la ley que había y pues tratando generaba más pecado, pues, es todo. Sí. Miren, aquí hay dos textos para concluir y regresarnos a Éfeso. Gracias, Vic. Está el 13:8. El 13:8 ahí de Corintios dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Sí? Pablo está haciendo como que, no sé cómo llamarle, pero es, no sé si es un tamiz o es como expresando lo que debe ser relevante y lo que edifica a la iglesia, ¿verdad? Hay cosas que se irán acabando. Por ejemplo, el tema de la escritura. Cuando ya está terminada la escritura, el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, y eventualmente tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Es lo que dice Pedro. Entonces, cesa la actividad o Dios deja de hablar en sueños o en visiones, como lo hizo en su momento mientras la escritura estaba siendo terminada, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, las profecías en ese sentido o los profetas en ese sentido se acaban porque ya tenemos el documento, la palabra profética más segura, la Biblia. Y luego dice, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces es relevante que mencione esta parte también de que las lenguas eventualmente no es lo más relevante en la iglesia, ¿sí? Y luego dice el versículo 39, 14:39, dice, así que hermanos, procurad profetizar. Otra vez, después de varias veces que menciona los dones mejores, procura profetizar, aquí lo repite. Aquí el profetizar pues es el exponer la verdad. Dice, y no impidáis el hablar en lenguas, ¿verdad? Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Y obviamente con la instrucción previa de que
si hay alguien que desea hablar en lenguas en medio de la iglesia, habrá un intérprete o deberá de haber un intérprete, dice, sino que calle y se siente, y que sean 2 o 3, a lo más 3, por turno, y todo decentemente y con orden. Tristemente, me ha tocado también presenciar en algún lugar este tema de lenguas, y la distorsión de la verdad puede ser en estos sentidos. Uno, que se expresa que el don de lenguas es la manifestación del Espíritu, ¿verdad? No hay más, sino esa es la manifestación del Espíritu, y eso es incorrecto. Pero se expresa así de algunas maneras en iglesias carismáticas, donde elevan o exaltan el don de lenguas como la manifestación del Espíritu, y si no lo haces, no tienes al Espíritu. Eso es incorrecto. Ya con todo el contexto que hemos hablado de edificarse y lo que los dones espirituales, ¿verdad? Y la otra cosa que he visto también como algo erróneo es justamente que se entra como en una, ¿cómo se puede llamar? Como en una emoción colectiva después de las alabanzas, ¿verdad? Y toda la iglesia o la mayoría de la iglesia están haciendo balbuceos o palabras, pero no se sabe qué se está diciendo, no se sabe qué se está expresando. Y eso, escrito por Pablo, no edifica a la iglesia y no está siendo en el orden que Pablo indica, que sean 2 o a la más 3, con intérprete y todo decentemente y con orden. Bueno, yo creo que ahí podemos concluir esto si no tienen alguna duda o comentario. Y nos regresamos a Efesios, a continuar con Efesios 4. Acá en Efesios 4, sí. Oye, traigo ahorita aquí la Biblia de estudio de MacArthur, y hay una, ¿cómo se dice? Como un análisis, pues, de este versículo último que leíste, el de sobre no impidáis hablar en lenguas, y se me hace muy interesante. Dice aquí para la explicación del 1439, dice, el don genuino de lenguas estaba limitado en propósito y en duración, pero mientras siguiera activo en la iglesia primitiva, que aquí habla de estar activo en un cierto momento y específicamente para algo. Dice, no debía ser prohibido ni estorbado. Seguramente desde entonces había esa discrepancia, ¿va? Desde el primer siglo, ¿no? Dice, ahora bien, la profecía era el don más deseable por su capacidad para edificar, exhortar y confortar con la verdad, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Hablar con la verdad y hablar la palabra de Dios. Pero se me hace interesante ver, obviamente es una explicación de MacArthur que seguramente tiene sus fundamentos, ¿no? Pero se me hace interesante entender cómo el don de lenguas estaba limitado en propósito y en duración, es lo que él dice. O sea, no quiere decir que no exista, o sea, por supuesto que existe o existió en su momento. Hoy en día, la importancia o la veracidad, por decirlo de alguna manera, del don de lenguas, yo lo veo como algo que hay muchas partes en la escritura donde habla claramente de que era para ese momento específico de la iglesia del primer siglo, o la iglesia primitiva, pues como se le conoce, y que su importancia o su propósito, esa es a lo mejor una aplicación o interpretación personal para la iglesia del día de hoy. Yo no le veo sentido, porque pues no, de entrada no edifica. O sea, al estar hablando palabras que nadie entiende, y luego un supuesto intérprete que quién sabe qué está interpretando, o sea, ese tipo de cosas, a lo mejor yo no podría asegurar que no existe, pero viendo el propósito por el cual existía el don de lenguas en la iglesia primitiva, yo soy de la inclinación que al día de hoy, al menos como tú lo comentas, no es la existencia del Espíritu Santo en la vida de las personas, pues. Ahora,
de que se puede dar, pues se puede dar, ¿no? Para Dios no es imposible y Dios puede hacer lo que sea, Él es soberano y Él puede decidir qué hacer, pero sí me queda claro que no, o sea, no edifica. O sea, no es algo que lleve a los hermanos en la iglesia a entender algo o a llevar a cabo algún propósito que se pueda tener en ese específico momento en la iglesia. Es a lo mejor una situación muy personal que aquí estoy viendo que bueno, MacArthur lo especifica un poquito más a detalle. Sí, está bien, buen comentario. Y sí, si alguien expresa hablar en lenguas como de parte del Espíritu, pues no impedirlo, entender que ese don es uno de varios, ¿verdad? O es una de muchas formas en las que Dios edifica a la iglesia a través de los creyentes y sus dones. Aquí dice, por ejemplo, el 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. En el 19, Pablo dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces me gusta mucho este capítulo 14 porque está súper claro, o sea, no hay vuelta de hoja respecto a la instrucción o dónde se ubica el tema de el don de lenguas en medio de la iglesia. Y creo que en muchos lugares es mal interpretado, pues, o desbalanceado. Muy bien. Si gustan, vamos a continuar entonces acá en Efesios 4. Después de este gran paréntesis, cuando habla de que por el Espíritu Dios capacita a las personas en la iglesia, en el 4:12 hasta el 4:16, en este texto podríamos quedarnos también un rato o algunas sesiones. Menciona el propósito. Ok, Dios da dones a las personas. Los creyentes sirven al Señor en medio de la iglesia con esos dones y vemos el impacto o la manifestación de diferentes formas en medio de la iglesia al ser usados los dones. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué es esta actividad o para qué Dios pone los dones en la iglesia? Dice a partir del versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este texto me gusta mucho cómo Pablo expresa o trata de expresar lo que sucede cuando la iglesia está siendo edificada, está siendo bendecida con la actividad propia de cada miembro. Es una iglesia madura, creciendo, ayuda mutua, que abunda en amor, que sigue la verdad, que conoce la verdad y no se desvía por engaños o por mentira, que ya no son niños espirituales, ¿verdad? Sino todo el conjunto de creyentes está creciendo. Entonces, en una iglesia puede haber diferentes, no, ¿cómo se puede decir? Los creyentes pueden estar en diferente etapa de su crecimiento, ¿verdad?
puede haber creyentes o recién nacidos espiritualmente, otros que a lo mejor tienen tiempo ahí, pero que su corazón no ha sido impactado para depender del Espíritu, sino son creyentes a lo mejor pasivos o viviendo en la carne, otros creyentes maduros o familias maduras que están enseñando y sirviendo y enseñando a otros. Entonces, todo este conjunto de creyentes hay que sumarle, o más bien de estados, por decirlo, ¿cómo se llama? De momentos de crecimiento. Hay que sumarle el otro tema que habíamos dicho, el tema de diversidad o de diferencia de estratos sociales, si hay casados, solteros, divorciados, viudas, muchos niños o muchos jóvenes. Entonces, digamos que todo este conjunto de personas en el diferente momento en su crecimiento, ¿verdad? Es llevado a madurez a través de la actividad propia de cada uno de los dones, ¿verdad? El que enseña, el que exhorta, el que tiene misericordia, el que ayuda, el que preside, el que da, el que enseña la verdad o que tiene profecía, ¿sí? Y ese es el propósito. En el 12, esta palabra dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? También hemos visto que hay iglesias muy pasivas donde vamos el domingo, nos sentamos, escuchamos y nos vamos como si fuera una actividad religiosa, ¿verdad? Que estamos cumpliendo con asistir el domingo, pero es una actividad muy pasiva, pues estar ahí, sentarse e irse. Y más en iglesias grandes también, uno llega a perderse entre la multitud, ¿verdad? Como si fuera un espectáculo, como ir al cine o ir al teatro. Vas, escuchas, ves y ya te retiras. Creo que la iglesia es mucho más que eso, ¿verdad? Más que asistir, estar e irse. Y esta palabra que es perfeccionar a los santos. Estas personas que tienen los dones espirituales o los que empiezan a servir a la iglesia o los ancianos, maestros o pastores, no necesariamente son los que son llamados a hacer el ministerio, ¿sí? Ellos equipan a los creyentes, que son los santos, ellos equipan a los santos y juntos hacen el ministerio. Toda la iglesia es responsable de edificarse, de compartir, de ayudarse, de ver por los de afuera o tener diferentes tipos de alcances a los perdidos, a fin de perfeccionar o equipar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Tienen algún comentario, observación de esto? ¿Qué han visto, que ven en medio de las iglesias? ¿Cuál ha sido su experiencia? Sí, pastor. Adelante, Martín. Quería compartir un versículo sobre eso de presentar perfecto a los santos de Efesios. En Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces los dones que el Espíritu Santo provee a cada miembro del cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, sirven para que cada creyente conozca la posición que tiene sin mancha delante de su gloria, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída, y que posicionalmente ya somos perfectos, completos, y no se le puede añadir ni quitar nada.
Y esto lo dice después de explicar cuál es la condición, ¿no? En el 27, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es la manifestación del Espíritu Santo realmente, ¿no? Y está en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, bondad, fe, templanza, mansedumbre, fe. Y contra tales cosas no hay ley. Es un solo fruto en singular que se compone de 9 elementos cuando el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en nosotros. Y presentar perfecto a todo hombre es que conozca, como dice Filipenses 3:15, que posicionalmente ya somos perfectos, aunque condicionalmente seguimos avanzando en la madurez espiritual. Y en Colosenses 1:29 dice: para lo cual trabajo luchando según la potencia de Él. Ahí está hablando de la posición del creyente. Y luego la manifestación condicional de Cristo en el creyente dice: la cual actúa poderosamente en mí. Gracias. Sí, muy bien, gracias, Martín. Sí, Víctor. Estaba viendo ahorita la palabra esa, perfeccionar. Es la palabra catartismón, que es perfeccionamiento, equipamiento, capacitación. ¿Va? Entonces, como dice, a fin, o sea, lo que Dios hizo a través del Espíritu Santo de dar dones es con el propósito de capacitar a los santos, es decir, a la iglesia, ¿no? O de entrenar, o ¿cómo dice? Capacitar y ¿para qué? Para que hagan la obra del ministerio, ¿no? Sí. O sea, y igual para edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, en las iglesias Dios no, cada persona que nace de nuevo recibe un don y es justamente para eso, ¿no? Para edificación de la iglesia, o sea, no. Lo que vemos en la iglesia en general global es que pareciera que Dios nada más capacita a una persona, ¿no? Que es el hombre iglesia, ¿no? Lo que hemos platicado antes también. Que hace Sí. todo, pues, o a 2 personas nada más, ¿no? Y el resto vamos a ver qué recibimos, pues, ¿no? Cuando realmente es algo orgánico, es algo funcional, pues, que Dios hace, ¿no? Justamente para eso, para edificar la iglesia, para llevarnos, para ir haciéndonos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como habla ahí en Romanos 8. No es, no, y como comentabas hace rato también de que hay diferentes, o sea, diferentes gente, pues, o sea, hermanos o hermanas ya mayores, hermanos o hermanitos más jóvenes, hermanos con mucha experiencia, unos con estudio, otros que no tuvieron la oportunidad de estudiar, digamos, unos que tienen muy buenos trabajos o que tienen negocio y otros que no, ¿verdad? Que tienen un empleo, pues, y es una mixtura, ¿no? Ajá. Una mezcla de ingredientes que solamente Dios lo puede hacer, o sea, no es un club de gente homogénea que tienen el mismo propósito de inicio, digamos, como vamos a juntarnos para hacer una iglesia, pues, porque nos caemos bien, somos cuates, sino que Dios atrae a la gente que Él considera que la iglesia requiere, pues. Es algo que me ha tocado ver, pues, en los últimos años, ¿no? Sí, exactamente. Y esa unidad entre toda esta diversidad solo la puede lograr el Espíritu. El Espíritu es el que nos une y es el que nos puede mantener sometidos unos a otros, amando unos a otros. Y era de lo que carecía Corinto, ¿no? Que en su diversidad estaban haciendo grupitos y codiciando y no queriéndose juntar a comer, etcétera, ¿no? Porque estaban enfocados en sí mismos. Entonces, ese es el propósito de los dones, no edificarnos a nosotros mismos,
sino ponerlo al servicio para edificar a los creyentes. Víctor, ¿ibas a decir algo también? Sí, Rafa, por ejemplo, ahorita estamos viendo claramente pues este tema de los dones, donde es algo tan importante que se maneja en Romanos 12:6, en 1 Corintios 12 y en Efesios 4. Y bueno, hemos estado viendo las similitudes y cómo se complementan en algunos casos unos con otros. Y seguramente Pablo a cada una de las iglesias les hablaba conforme la necesidad de cada una de esas iglesias. Ahora, yo veo y en todas las iglesias, absolutamente en todas tenemos, como dicen, ¿verdad? Si ves que una iglesia es perfecta, no te metas a ella porque la vas a echar a perder, ¿no? O sea, la realidad es que todas las iglesias hay cosas que mejorar. Como dirían los empresarios, hay áreas de oportunidad. Entonces siempre hay cosas que mejorar, ¿no? ¿Cómo traer eso nosotros como iglesia? Y hablo en todos, porque aquí hay representación de varias iglesias en este estudio. ¿Cómo traer eso a nuestras iglesias en la cual sabemos claramente que Dios nos ha dado un don a aquellos que hemos nacido de nuevo? 1, 2, 3, o los dones que Dios haya querido, o el Espíritu Santo haya querido imponernos o darnos, lo cual pues es un privilegio, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Tenemos el privilegio de haber recibido ese don o esos dones, pero con eso viene una responsabilidad de la mano. Entonces, yo veo en muchos lugares gente que sabe enseñar, gente que tiene un corazón para adorar a Dios, no necesariamente una gran voz, pero sí un corazón para alabar a Dios, ¿verdad? Que a veces realmente eso es lo más importante. Y Dios capacitará a esa gente con una buena voz, aprender un instrumento, lo que sea, pero a veces nosotros vemos claramente en las iglesias que hay gente que tiene un don, pero que ese don no lo está usando para gloria de Dios. Hay que tener bien claro esa parte, que no es para nosotros, como tú lo comentabas. Ayer es algo que veníamos, cuando regresamos del karate, el Tocayo y yo, que veníamos platicando ese tema, ¿no? Cómo en la iglesia, en las iglesias hay mucha gente que se queda muy cómodamente siendo un bebé espiritual. No quiere decir que no sea salvo, o sea, no tiene nada que ver con salvación, pero cómo animar, porque también es parte de un ministerio la exhortación a los hermanos para que esa edificación mutua, y a veces nos quedamos cortos en esa misma exhortación, y tan malo es hacer lo que no se debe de hacer como no hacer lo que sí se debe de hacer, y no como activismo, no tiene nada que ver con activismo ni con estar en la carne ni nada, pero claramente vemos que hay mucha gente que tiene un don, y los dones, hay una parte en la escritura, pues no son para meterse en el cajón, son para la luz, es para que se vea, ¿no? En todos lados. Es una inquietud que a mí, yo siempre he traído esa carga, pues, y obviamente lo veo en primer lugar en mí y en la gente que me rodea, pero a veces siento que nos quedamos cortos. No sé hasta dónde esa preocupación tú sientes que sea válida, pues. Como animar a los creyentes a que sirvan, a que ejerzan su don, pues. Correcto. Sí, esa es una exhortación válida. De hecho, Martín nos compartía un versículo, creo que fue la semana pasada, Martín, que mencionabas que Pablo le decía a Timoteo: cumple tu ministerio, no seas pasivo, Dios te ha capacitado con algo importante para la iglesia y te lo estás quedando, ¿no? No estás poniendo al servicio del Señor. Yo creo que eso tiene que ver también con la madurez, el llamado, y el crecimiento. Entonces, Dios puede usar a los pastores maestros, a los ancianos, para enseñar a los creyentes, para ser ejemplo, para mostrar el camino, pues, a las personas para el crecimiento. O sea, tiene que ver basado en la enseñanza de la verdad, en el ejemplo, y yo creo que sí también es válido en la exhortación, el animar y decir: oye, Dios te ha dado esto, confía en Él y úsalo, hazlo, pues, ¿verdad? Y que haya oportunidades de servicio. Yo creo que sí, exhortar a los hermanos, las hermanas a no quedarse con el gran don que tienen, sino ponerlo al servicio del Señor.
¿sí? ¿Algún otro comentario? La iglesia no es una reunión de domingo, ¿verdad? Es decir, la iglesia está viva toda la semana en las calles, en las casas, en el súper. Entonces, cuando hablamos de la iglesia y del servicio, no solamente es pensar en la reunión de domingo. Ahí es una oportunidad para hacer algo un día, para servirse un día, pero realmente fuera del domingo o además de la reunión de domingo, la iglesia interactúa afuera, pues, como hermanos, como amigos, ayudándose unos a otros, auxiliándose, dándose palabras de aliento, orando unos por otros, visitándose, compartiendo con los vecinos. O sea, la iglesia viva, que es los santos, hacen la obra del ministerio no los domingos necesariamente o únicamente, sino toda la semana, donde quiera que están, ahí Dios usa a los creyentes con los dones y para edificación del cuerpo de Cristo. Cuando alguien predica el evangelio y uno se convierte, ese nuevo convertido es una parte más de la iglesia, ¿verdad? Es una forma de edificar a la iglesia también compartiendo el evangelio para las personas que no lo conocen. Yo creo que aquí podemos detenernos y la próxima semana continuamos con esta sección de el impacto o el propósito que Dios tiene para las actividades de los creyentes en medio de la iglesia, cómo Dios usa por medio de los dones a la iglesia para edificarse. Perdón, ¿alguien quiere despedirnos, Víctor? Octaviano o alguien más, algún voluntario?